La Feria Internacional del Libro es ya un ritual para cualquier paraguayo que, sobre todo acá en la capital, yo no sé si se llegan a hacer la No, fila en le otras explico, ciudades. le explico cómo viene el tema. El presidente de la Cámara. Sí, sí. Este es el presidente de la Cámara. Yo le pasaba toda la información que Vos sabés Meli, cuándo va a ser la Feria Internacional del Libro. anotaciones, otro tema es anotaciones, demasiado fea letra tenemos ahora, de la generación. ¿Por qué la Feria Internacional del Libro? La Feria Internacional del Libro tiene un circuito, por eso, Feria Internacional. La Feria Internacional de Buenos Aires, la Feria Internacional en Madrid. O sea, vos tenés un circuito y Paraguay entró dentro de ese circuito hace 8 años. Entonces, Asunción es la sede de la Feria Internacional del Libro, pero eso es FIL Asunción. No podemos llevar a decir Feria Internacional del Libro Encarnación o Ciudad del Este, porque lo que tenemos habilitado para Paraguay es FIL Asunción. ¿Tienen que ser las capitales de los países? No. ¿Dónde quedó Asunción? Quedó Asunción y está dentro de la ruta de las ferias internacionales del libro. No pueden coincidir por las ferias internacionales. Y a Paraguay le toca en mayo. Era una especie de gira. Sí. Ahora por decirlo así. Pero ustedes saben la historia de Vidalia. ¿Qué pasó? Ella empezó vendiendo libros casa por casa. Era la época cuando el libro iba a la casa. Y nadie la tenía también, ¿verdad? Claro, llevaba el libro a cuota, así empezó. Y ahora es la mujer que tiene más publicaciones y más autores en el Paraguay. O sea, el libro es la que tiene más autores, es la editorial que tiene más autores paraguayos. Es increíble.